Como siempre es un gusto darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencias a debate, que hoy le ofrece el caso Nuevo Modelo de Credencial de Elector. Hoy nuestro conductor invitado, Pedro Lara y Malo, recibe en el estudio al doctor Virgilio Bravo Peralta del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y al licenciado Javier Ortiz Flores, quien es secretario de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. La Sala Superior, le comento, confirmó la legalidad del nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, así como el acuerdo por el que se establece que serán los propios ciudadanos y ciudadanas quienes decidirán si los datos relativos a su domicilio deben o no aparecer visibles en la mica. Con la nueva credencial no se violan los principios de certeza y legalidad, pues no implica un cambio en la función registral electoral, además de que al mantenerse oculto el domicilio del elector, tampoco se corre el riesgo de generar errores. La inclusión cifrada tiene un sustento en la protección de datos personales, prevista, por cierto, en el artículo 6º de nuestra norma fundamental. Yo soy Lucy Farías y los dejo en la presencia de nuestro conductor invitado, Pedro Lara y Malo. Bienvenidos nuevamente a su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sentencias a Debate. Muchas gracias a Lucy Farías por adelantar la presentación de nuestros invitados, Virgilio Bravo y Javier Ortiz. En esta ocasión, como ya también adelantó Lucy, vamos a tratar una sentencia que creo que a todo mexicano debería de tener pues presente, ¿no? Es una cuestión fundamental. Muchas veces nos hablan de la credencial de elector como medio de identificación, cuando en realidad es muchísimas cosas más. Y también implica ciertos riesgos, que eso ya es un tema largamente tratado. Y en nuestro país, bueno, tal y como están las circunstancias, creo que el tema ha venido muy ad hoc para poder, primero que nada, algo que a mí me gustó mucho en la mención que se hizo de ello en la sentencia, que es la llamada autodeterminación informativa. Creo que ese sería el meollo finalmente de nuestra sentencia y pues yo cedo la palabra finalmente a quienes mejor conocen del tema. Me gustaría sobre todo, Javier, que nos dieras pues un panorama más o menos general de una larga cadena impugnativa que viene desde acuerdos, si no me equivoco, dictados en 2012 por el Instituto Federal Electoral y que después trascendieron en una serie de medidas que debía de cumplir el instituto para poder emitir la credencial para votar, ¿no? La credencial de elector, como conocemos en términos coloquiales. Así es, Pedro, muchas gracias, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido, muy contento de estar nuevamente ahora con ustedes. Bueno, efectivamente, en este asunto, como bien lo mencionaba Pedro, tiene como precedentes varios acuerdos del Consejo General del IFE, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral, en donde se procuró modernizar la credencial para votar, pero también con la inquietud de qué pasa con los datos personales que ciudadanas y ciudadanos dan al momento de ir a los módulos. Y bueno, efectivamente, en un primer momento, el Consejo General lo que hizo fue determinar que esos datos, concretamente los relativos al domicilio, debían permanecer visibles en la credencial para votar, como se había venido haciendo desde que se implementó la credencial para votar, y frente a ello hubo una impugnación y el año pasado, en mayo, la Sala Superior determinó que el Consejo General tenía que tomar en cuenta dos valores, por así decir, encontrados o en pugna. Por un lado, efectivamente, el derecho a la protección de datos personales, lo que Pedro adelantaba como la autodeterminación informativa, pero también, por otro lado, la utilidad funcional de la credencial para votar, que incluye, entre otros elementos, justamente los datos referentes al domicilio. Y frente a esta decisión, partidos políticos nacionales, concretamente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, impugnaron
los nuevos acuerdos del Consejo General, que es justamente lo que dio motivo a esta sentencia que estamos ahora comentando. Corrígeme si me equivoco, lo que realmente resultó, digamos, en el origen de esta cadena impugnativa, venía dado por los acuerdos ya tomados en el modelo, digamos, tradicional de la credencial para votar, donde esos datos, que son el domicilio, tanto número exterior como interior, la calle obviamente, están a la vista. Exactamente. Y entiendo que, bueno, pues que al final de cuentas lo que impugnaron estos partidos, porque originalmente pues habían venido dos de ellos, después vino como tercero interesado el que originalmente había impugnado los primeros acuerdos, que eran el 192, 193 de 2012. ¿Y cuáles son, desde el punto de vista de estos partidos, los argumentos fuertes para oponerse, digamos, a la manera tradicional de haber manejado los datos visiblemente en la credencial del elector? Bueno, básicamente los partidos políticos apelantes lo que decían es que con el nuevo modelo de credencial para votar, en el que se permite, como señalé, que ciudadanas y ciudadanos puedan determinar por sí mismos si aparecen o no esos datos en forma visible en la credencial, a juicio de dichos partidos, eso venía a poner en riesgo toda la función electoral por lo que toca a la parte registral, y así como a violar, según ellos, ciertos principios constitucionales como el de legalidad electoral y el de certeza. Básicamente esos eran sus argumentos para plantear ante la Sala Superior que se dejaran sin efectos los acuerdos impugnados. Virgilio, tú que bueno, que al final de cuentas te convertiste en estudioso de esta sentencia por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Como digamos, visor externo de los problemas que acucian a esta casa al final de cuentas, y en este caso en concreto, ¿qué es lo que, antes de conocer la sentencia, te hubieras imaginado que tenían que haber hecho con la credencial de elector el instituto y al final de cuentas pues los partidos? Porque bueno, sabemos que hay una relación muy estrecha entre los grupos, las fracciones parlamentarias, que finalmente pues, son parte del Estado, y los partidos que aunque se les reconoce ese interés público, no formalmente están dentro de eso, pero toman muchas decisiones en este país. ¿Cómo te hubieras imaginado tú que cuando empezaste a leer esa sentencia que hubiera acabado el asunto? Bueno, primero la credencial de elector es un documento fundamental de los mexicanos, y no nada más para efectos de votar, sino para efectos de identificación oficial. Sí, nuestra cédula de identidad, que por cierto la cédula de identidad fue un fracaso absoluto. Así es, tenemos pendiente todavía en este país la cédula de identidad nacional, que en otros países pues lleva 50, 60 años de instrumentada, inclusive en países de América Latina, y es un documento fundamental de identificación, a veces tan relevante como el mismo pasaporte. Claro. En algunas ocasiones se les pide hasta, no nada más el pasaporte para regresar a sus países de origen, me refiero a algunos países de América Latina, sino se les pide el carnet de identidad. Igualmente esto sucede en Europa, en fin. Entonces, para los mexicanos no nada más es la credencial de elector, que es para efectos de llegar el día de la elección, sino también del día a día de identificación. Cuando hablamos de la credencial de elector, uno piensa, bueno, ¿y qué tan grave está pasando con la credencial de elector, que es materia de un juicio? Sí. ¿No? Es la primera pregunta. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le duele? Pero ¿por qué le ponen a la credencial de elector? Es algo que ya es hasta un valor, un activo del ciudadano que trae, como si trajera, no sé, monedas en la bolsa. Entonces, para mí me llamó mucho la atención. Obviamente, revisando la resolución, la sentencia, pues es altamente relevante, sobre todo los acuerdos del Consejo General en aquel entonces del IFE, sobre todo de ponderar, de encuestar, de preguntar si los mexicanos querían o no que se incluyera el domicilio en la credencial de elector. Mi sorpresa, a lo mejor desde afuera, como tú bien apuntas, es con las cuestiones de seguridad, pues la gente no quiere que esté su domicilio claro, en tu credencial, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado dices, caray, entonces las autoridades públicas y privadas que piden la credencial de elector como identificación oficial, pues la validarán, no la validarán, la van a rechazar. ¿Cuál es el futuro de la credencial de elector? No hay un sustituto de una credencial de identidad nacional. El recibo de la luz para el domicilio. De entrada, ¿no? Pues lo que te piden. El teléfono, ¿no? Te piden la credencial de elector para casi cualquier trámite. Entonces, bueno, la sorpresa fue que
de acuerdo al porcentaje, son más los mexicanos que querían el domicilio de los que no querían el domicilio en la credencial del elector. Entonces, pues me llamó mucho la atención, sobre todo que este documento, que parece que ya es nuestro, pues tuviera en debate. Sí. Que trajera algún problema por ahí. ¿Qué problema tenía la credencial del elector? Sí. A mí una cosa que me resultó muy interesante en la lectura de la sentencia y que efectivamente, como bien apunta Virgilio, es una cuestión novedosa. No estamos acostumbrados realmente a tomar decisiones, en este caso de naturaleza ejecutiva, porque van hasta el final, como va a salir el documento, en función incluso de aquellas cuestiones que nos atañen directamente a derechos fundamentales. Y eso fue, para mí, el punto más llamativo, digamos, de la sentencia, ¿no? Aquí se está considerando un derecho fundamental, que es precisamente el de la autodeterminación informativa. ¿Qué hago yo con los datos que en algún momento pueden llegar a ser públicos? ¿Con qué reserva los debe manejar la autoridad? En este caso, que es a quien se le ha delegado la custodia de dicha información. Y sobre todo, como bien decía Virgilio, ¿cuáles son los efectos últimos en un país convulso como el que desafortunadamente estamos viviendo ahora, de que nuestros datos tan importantes como el domicilio, aparezcan a la vista de cualquier persona y bueno, pues lo que todo el mundo teme, ¿no? Que vaya a hacernos los malos alguna visita directamente a nuestro domicilio? Eso me pareció fantástico porque creo que estamos en una etapa todavía de transición democrática en este país, donde las decisiones que tomemos, nosotros como ciudadanos independientes, como individuos protegidos por una constitución, tratados internacionales, leyes, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los efectos últimos que sobre nosotros mismos van a tener las decisiones que tomemos? ¿Qué nos puedes contar respecto del desarrollo argumentativo de la sentencia en cuenta de eso? Es decir, nosotros somos un tribunal constitucional y es evidente que aquí se está tratando de derechos fundamentales recogidos por nuestra Constitución, pero además también hay principios y valores en juego. ¿Qué nos puedes decir tú que al final de cuentas eres el artífice de esta sentencia? Bueno, cabe decir que desde luego esta es una labor de equipo de trabajo, en este caso bajo el liderazgo del magistrado Salvador Olimpo Navagomar, y que finalmente fue aprobada por unanimidad por la Sala Superior. Entiendo que además hubo un debate muy interesante y muy favorable para el magistrado Nava por la presentación precisamente de ese proyecto cuya redacción te encargaste tú. Exactamente, obviamente, reitero, junto con un equipo de trabajo, pero bueno, efectivamente fue muy interesante porque los planteamientos de los partidos políticos apelantes a primera vista resultaban muy plausibles, porque decían, ¿qué pasa con el principio de certeza electoral? ¿Qué va a pasar con las atribuciones de las autoridades electorales en materia registral? ¿Qué va a pasar con las obligaciones de ciudadanas y ciudadanos que tienen que proporcionar sus domicilios? Y una pregunta era, bueno, ¿ya nos van a proporcionar? ¿Qué va a pasar en el momento de la jornada electoral con ciertos problemas, estos problemas llamados de reseccionamiento? Y bueno, lo que la Sala Superior determinó, y aquí hay que tener en cuenta, que los puntos en controversia estaban muy delimitados. Como dicen los juristas, la litis estaba muy acotada, ya que consistía en determinar si la autoridad electoral había o no realizado en sede administrativa la ponderación que había ordenado el Tribunal Electoral en la sentencia de mayo. Y bueno, en la sentencia que estamos ahora comentando, lo que a final de cuentas determinó la Sala Superior fue que no solo la autoridad había hecho una ponderación, sino que lo había hecho de manera correcta porque tomó en cuenta los dos valores en pugna y arribó a una solución que consideró que armonizaba los dos valores en juego. Digamos a una solución razonable. Digamos que aquí lo que teníamos como escenario más próximo era el choque, la colisión de derechos, ¿no? Entre la certeza jurídica de tener unos datos a la vista para poder establecer si realmente le corresponde a un elector votar donde está pretendiendo votar y el derecho de ese elector finalmente a reservar, si es así su voluntad, ciertos datos que son de naturaleza personal, ¿no? Yo creo que este fue un gran paso en ese sentido y lo reitero nuevamente en la toma de decisiones donde los derechos personales están en juego. Creo que el ciudadano debe de tener siempre la última palabra, ¿no?
y la evolución de este país en los últimos años respecto del tratamiento de la información creo que ha sido precisamente en ese mismo sentido. ¿Qué crees tú, Virgilio, que al final de cuentas haya sido mejor ponderado en esta sentencia, teniendo en cuenta sobre todo que era el acuerdo controvertido era resultado de otra sentencia nuestra, ¿no? Así sí, era el cumplimiento de... Así es. Bueno, yo creo que es importante destacar los argumentos de los partidos recurrentes, en este caso principalmente el PRD y el PT, que no se estaba cumpliendo con la ley. Ya lo decía de alguna manera Javier, el marco jurídico es dónde está la legalidad y dónde está la certeza jurídica, porque las diferentes leyes que tienen que ver con este asunto dicen una cosa y resulta que el Consejo General está diciendo otra cosa. Entonces, esto es muy, muy interesante, sobre todo dándole cabida a esos principios, que también son principios de nuestras instituciones electorales, sobre todo la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad. Parecería que no se estaba cumpliendo con la ley. Yo creo, y me parece que lo afortunado ha sido aquí la interpretación que hace el TRIFE respecto a las leyes. Por ahí hay un argumento interesante, va en 2 rengloncitos, pero va muy contundente de los partidos recurrentes que dicen, están inaplicando la ley. Y el TRIFE creo que correctamente dice, no, estamos interpretando la ley. Y a veces eso no queda claro para el público en general, pero esto es muy importante. O sea, no se trata nada más de cumplir a rajatabla la ley, cuando por obvias razones y por el avance de la tecnología y por cuestiones, fenómenos que estamos viviendo en este país, como tú apuntas, de seguridad pública, dar oportunidad a las personas en un marco todavía más amplio, que son los derechos humanos, que es toda una revolución jurídica en nuestro país, que va hasta lo electoral, que es aquí que estamos platicando el tema. Principalmente. Y ahondaremos en eso. Oye, no, espérame, estamos haciendo una interpretación y además estamos dándole la opción, como tú bien decías, al ciudadano en este nuevo principio que se llama autodeterminación informativa, que es para mí novedoso, pero está ahí y entiendo de qué significa, de decir, el ciudadano decide. Y además no ponemos en riesgo que los partidos de oposición, es que estás poniendo en riesgo las elecciones, estás poniendo en riesgo la democracia. Con los nuevos, a lo mejor hace 20, 30 años cabría mucho. Hoy en día con la tecnología que vivimos, y me ha tocado ver resoluciones muy interesantes en ese sentido, y creo que el TRIFE está por la tecnología, con sus últimas resoluciones en estos temas, pues yo creo que se avanza. Claro, habrá que cuidar cosas como el seccionamiento, que ha habido errores, que ha habido problemas, pero eso es con o sin domicilio. Claro, evidentemente. Entonces, aclararle a la gente esto, decir, tranquilos, no pasa nada con la credencial de elector, los partidos tuvieron su punto de vista, hay que entender la resolución del TRIFE hasta dónde va. Me pareció a mí muy interesante lo que mencionabas respecto de la opinión en ese sondeo que hizo el Instituto Federal Electoral respecto de cuál sería la voluntad relativa a la publicación en la credencial de la dirección y que muchos hayan preferido mantener la dirección. Yo la única lógica que le encuentro es cómo voy a demostrar dónde vivo si no está en mi credencial de elector, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que ese es el punto. La gente lo ve ya como una identificación oficial. Sí. Comprobante de domicilio. Comprobante de domicilio. Y bueno, la gente se le pedirán el documento para todo tipo de trámites domésticos, de trabajo o de negocios. Y dicen, oye, espérame, y me quitas mi identificación. Así es. Bueno, ¿Cómo le voy a demostrar? ¿Cómo le voy a demostrar? ¿no? De la tienda donde vivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí creo que entramos precisamente en el hilo fino del asunto por una cuestión fundamental. La parte registral de los datos no tiene necesariamente que ir de la mano de una dirección visible en la credencial, ¿cierto? Así es. Sí, ciertamente a mí me gustaría tocar además 2 puntos a la luz de lo que mencionaba Virgilio. Por un lado, hay que tener en cuenta que efectivamente, dados los avances tecnológicos, los datos completos del domicilio van a estar siempre en la credencial para votar. ¿De qué manera? Lo que pasa es que van a estar codificados o encriptados en el reverso de la credencial para votar. Y digamos que la única variación en el modelo de la credencial para votar, la única pero constituye una innovación, es que los datos en el anverso, me refiero a los datos completos del domicilio, como son calle y número interior y número exterior,
Si así lo decide la ciudadana y ciudadano, no van a aparecer de manera visible. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el Consejo General también tuvo en cuenta una encuesta que se hizo en la página de internet del antiguo instituto, en la que ahí la mayoría, ¿no? Es justo a la que se refería Virgilio, ¿no? Es que fueron dos, de hecho. Ok. Una encuesta nacional, por un lado, y por otro lado una encuesta abierta a nivel de internet. Y en esta última, una mayoría sí se manifestaba por que ellos decidieran si permanecían o no ocultos esos datos. Y tocamos efectivamente el tema de los derechos, porque estamos en la era de los derechos. Yo creo que lo novedoso del modelo que la Sala Superior legitimó o confirmó fue la posibilidad normativa que tienen ciudadanas y ciudadanos de que ellos mismos determinen si sus datos o no aparecen en la credencial para votar. Y bueno, estamos hablando de un derecho que se consagró relativamente en forma reciente en nuestro orden jurídico mexicano. Si recuerdo bien, fue en el año 2009, en el artículo 16, párrafo segundo, que se estableció este derecho de protección a datos personales. Pero, por ejemplo, también cabe añadir que ya en 1983 a este derecho se refirió el Tribunal Constitucional Federal alemán en el caso relativo a la ley de censos. Entonces, efectivamente, si se hace una interpretación conjunta del artículo primero, el artículo 16, el artículo sexto, tenemos allí un derecho humano, un derecho fundamental que también habrá que proteger, a la par también de proteger los valores de la certeza y de la legalidad electoral. Que era precisamente lo que en cierto sentido argumentaban, creo, los partidos, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a un breve corte y continuamos con una cuestión que nada más apunto así al hilo de nuestra charla, que es el hecho de qué pesa más, la voluntad de un individuo, una persona humana, frente a sus propios derechos, o el uso que en este caso el objeto de dichos derechos le va a dar la sociedad. Volvemos en un momento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí de regreso nuevamente en su programa Sentencias a Debate y estamos tratando un tema harto interesante. Decíamos que era uno de esos temas que al final de cuentas atañen a cualquier ciudadano de este país y que tiene que ver precisamente con la credencial para votar y la relación que tiene ese documento con la publicación de los datos que conlleva, ya sea de manera visible o de manera encriptada, que era justamente lo que comentábamos. Yo adelantaba una pregunta a nuestros invitados respecto de qué sería en este caso más importante, esa libertad de autodeterminación informativa, que es el ejercicio de un derecho personalísimo, o lo que en determinado momento dentro de esa larga cadena impugnativa se alegó diciendo es que no brinda certeza suficiente para ejercer el derecho al voto, ¿no? Evidentemente sabemos todos que dentro de ciertas condiciones se puede ejercer el derecho al voto, pero una de ellas es particularmente que se ejerza dentro del distrito electoral que corresponda a ese domicilio. Entonces digamos que no puede uno ir a votar en una elección local a otra entidad federativa porque mi domicilio es. Entonces eso condiciona mi ejercicio aquí. ¿Qué sería más importante en este caso? Me gustaría que Virgilio nos diera su opinión. En nuestro caso sabemos que toda tu opinión al respecto y esa lucidez con la que sueles desarrollar los proyectos pues está vigente finalmente en la sentencia. Pero ¿tú qué crees, Virgilio? Bueno, es importante porque uno de los argumentos de estos partidos era el orden público. Dice, esta disposición va contra el orden público porque está obligando a la ley a que en la credencial de elector esté el domicilio. Y no debe de haber ningún problema que esté el domicilio porque el IFE tiene todos los instrumentos legales necesarios para proteger esa información. Entonces, el ciudadano debe estar tranquilo de que su información va a estar cuidada, aunque hemos visto que no ha sido el caso, ¿verdad? Siempre. Y por otro lado está este derecho, dentro de un derecho pro persona, un derecho humano, que estamos hoy en día
alguna manera Javier lo decía, estamos en el mundo de los derechos humanos, donde parecía que todo es derecho humano, y el disponer de la información, de mi información, es mi derecho humano. Los partidos recurrentes decían, no, espérame, es que eso no es un derecho humano necesariamente, porque eso forma parte de un andamiaje jurídico que permite unas elecciones transparentes y que la gente vote donde tenga que votar. Entonces, esa discusión es muy interesante. Aquí el tribunal decantó, se fue por el lado de decir, no, esta información que podemos encriptar, que podemos de alguna manera tener cifrada en algún tipo de mecanismo electrónico, existe y estará siempre en la credencial del elector, nada más que no visible. La verdad también hay que decirlo, el código es omiso en ese sentido. Parecería que cuando habla de domicilio es porque debe estar en la credencial. El TRIFE se va un poquito más allá, hace una interpretación más amplia y dice, bueno, sí está ahí, nada más que no es visible. Entonces, pues yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Estará, no debe de estar? Yo creo que debería de estar bajo algún mecanismo electrónico que se permita, pero hasta cierto punto la ley ha sido omisa y aquí es donde el TRIFE pues hace una interpretación mucho más amplia. ¿Qué derecho debe de prevalecer? ¿El derecho humano o el derecho, vamos a decir, de orden público, en el cual debe de estar por alguna razón el domicilio en la credencial del elector? Y debe ser visible pues para los efectos de lo que es una elección y sobre todo de los partidos que sienten que a veces hay un manejo mal o en algunas ocasiones manipulado de la credencial del elector para efectos de que personas voten donde no les corresponde. Exactamente, ¿no? que ha sido siempre el dilema y verdad en este país de que queremos cada vez mejores elecciones, más transparentes, más objetivas y que todos quedemos satisfechos. Entonces, pues yo creo que aquí la apuesta es interesante de decir, no, esto es un derecho humano, está en la credencial del elector, pero está de una manera diferente, pero ahí la puedes encontrar. Y algo importante, no pone en jaque la función, vamos a decir, registral del IFE, de que alguien tenga esta información y haga un buen uso y que no esté pues el que quiera a la vista de todos. Claro, creo que has dado en el clavo, porque el criterio pro persona, que además nosotros sabemos perfectamente que cambió a partir de la reforma de junio de 2011, el artículo primero constitucional, cambió realmente el enfoque. Es decir, aquí ya estamos empezando a privilegiar los derechos precisamente con una perspectiva pro persona, y no es que dejemos el resto de las cuestiones a los que nos obliga el marco jurídico, pero sí buscar la manera de favorecer a los individuos, a la persona humana, ¿no? Y en este caso, tratándose de un derecho, en la parte, digamos, pública, que es la parte registral, que es la necesidad de que existan ciertos datos para poder relacionar el lugar, el centro de votación, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos algo que no necesariamente, desde precisamente ese planteamiento, tiene por qué entrar en colisión. Creo que en la sentencia se dice de una manera muy clara, tú nos lo puedes explicar seguramente mucho mejor de lo que yo con un par de lecturas burdas podría decir, pero creo que esa separación entre la necesidad de que los datos desde el punto de vista registral estén contenidos en la credencial y el ejercicio del derecho de autodeterminación informativa realmente no chocan. Digamos, en algún momento corren paralelos, están muy cerca, pero no llegan a colisionar en sentido estricto. Creo que eso es así como se dice en el proyecto, ¿no, Javier? Sí, efectivamente, bueno, ya ahora en la sentencia, efectivamente se identificó, y esto la sala desde el anterior asunto, identificó dos valores aparentemente en pugna. Y lo que la sala superior determinó en el asunto que comentamos es que se pueden preservar ambos valores. ¿De qué manera? A través de una solución conciliadora o armonizadora. Es decir, no se trata de que un derecho o un bien, en este caso constitucional, prevalezca sobre el otro, sino que se trata de optimizar en la medida de lo posible los dos. Y me parece que lo que hizo la autoridad electoral administrativa fue justamente en ese sentido, tratar de lograr un equilibrio armónico y razonable entre principios de certeza y de legalidad electoral, por un lado, y por otro lado, el ejercicio de un derecho humano. Desde luego, sin dar o sin poner en riesgo justamente todo el aspecto de la función electoral registral. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El día de la jornada electoral, los ciudadanos
y ciudadanas que vayan a votar van a tener que mostrar obligatoriamente su credencial para votar. Y en las mesas de recepción, el funcionariado encargado de las mismas va a tener los datos completos en las listas nominales para verificar que quien vaya a votar, justamente hay una coincidencia entre el domicilio, por un lado, y por otro lado, la sección a la que le corresponde votar. De manera que me parece que se preservan estos principios de certeza que ciertamente son fundamentales para lograr elecciones democráticas y auténticas. Claro, claro. Hay una cuestión. La realidad social, en este caso el fenómeno de la violencia, la inseguridad pública, ha cambiado muchísimos esquemas. Si bien vivimos en la época de los derechos, yo creo que ya vivíamos, nada más que no nos habíamos dado cuenta, de alguna manera también necesitamos modificar el esquema a través del cual entendemos la Constitución, las leyes, las normas en general, y adecuar a la realidad social muchas cuestiones pues que tienen que ser reinterpretadas, en este caso, ¿no? O sea, no es algo que realmente este tribunal haya inventado a partir de la sentencia, sino creo que simplemente está haciendo una interpretación más acorde a nuestra realidad social. Yo no sé si en algún momento vamos a poder todos mostrar dónde vivimos públicamente de manera alegre y despreocupada, pero en este momento reservar ciertos datos creo que resulta fundamental. La inseguridad para mí es el término objetivo, ¿no? También puede ser simple y llanamente pues que a la persona en cuestión, perdón por la expresión, no le da la gana que sus datos aparezcan visibles dentro de la credencial. Pero hay una cuestión que me preocupa. ¿Cuál será, al final de cuentas, el periplo que esa información deberá recorrer hasta llegar a ser útil en las urnas? Porque entiendo que, bueno, pues el Instituto Federal Electoral y el área que se encarga precisamente del registro de electores, que además tiene una comisión de vigilancia y son comisiones integradas para funcionar de manera conjunta, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería entonces el periplo de esa información? Porque entiendo que ni siquiera es necesario que aparezca ni siquiera encriptada, porque un número de credencial en correspondencia con un nombre en una lista nominal es suficiente para poder acreditar a esa persona para votar en la sección correspondiente. Yo creo que tú estás ya hablando del futuro, yo creo que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Yo no sé si el día de mañana vamos a llegar a la casilla vamos a poner nuestro dedo, ¿verdad? Y inmediatamente va a aparecer todos los datos en alguna pantalla y los funcionarios de casilla van a decir si es la persona, dale su boleta. Lector de retina. O así. Claro, exacto, ojo, de lectura de retina, ya ni credencial, ni nada. Yo creo que eso es donde debemos de ir. Tenemos que ir a mejores condiciones de transparencia, de objetividad, de certeza, de honestidad en el ejercicio democrático de lo que es votar. Así es. Creo que la tecnología nos va a llevar tarde que temprano, nos va a llevar a poner el dedo y a que nos dé nuestra boleta, ir a una urna, a lo mejor hasta electrónica, a votar. Seguramente. Por un lado. Y por otro lado, a lo mejor todo este cambio, porque no es la naturaleza de la credencial de elector servir de identificación oficial, todo este cambio a partir de estas resoluciones relevantes, pues sea que las instancias correspondientes, en el caso la Secretaría de Gobernación, pues finalmente ya instrumenten lo que es la credencial de identidad nacional o el nombre que recibiera. Con las posibilidades tecnológicas actuales. Con las posibilidades actuales. Entonces, yo creo que la credencial de elector pues, debe estar en la medida de que la persona diga si quiere o no esos datos, por un lado. Y por otro lado, lo que fuera la credencial de identidad nacional, pues esa tiene que tener exactamente otros parámetros. A lo que tú comentas es, el día de mañana, en esta conjunción o confluencia o colisión de derechos es pues que vamos a estar viendo cada vez más resoluciones pro persona. Esto es, vamos a ir delimitando de mejor manera a través de las resoluciones, sea de TRIFE o de otras instancias jurisdiccionales, de decir, a ver, ¿qué datos quiere usted, señor, que aparezcan de usted como persona? Porque este es el mínimo que debe tener su foto y su firma. Claro. Pues pónganle mi nombre, pónganle mi edad, pónganle mi tipo de sangre, o no le ponga nada y nada más quiero la fotografía. Yo creo que es a donde lo que tenemos que ir en esta protección de los derechos humanos que estamos viviendo. Claro, porque además tenemos en consideración una cuestión toral, que es la autoridad ya tiene toda nuestra información.
¿no? Lo que necesita es hacer un cotejo para que efectivamente los derechos sean ejercidos dentro del marco de la legalidad. Saber si me corresponde o no ejercer determinado derecho en determinado lugar y hasta determinada hora, ¿no? Pero, ¿qué podrías decirnos, Javier, respecto de la parte en la que se ahonda, digamos, en ese criterio por persona? ¿Cómo enfocamos, al final de cuentas, este derecho, entendido como derecho humano, para poder decidir qué es lo que queremos hacer con nuestros datos, ¿no? Que es lo que finalmente creo que al público que nos está observando y en general a la ciudadanía mexicana le interesa? Sí, no, sin duda. Es un derecho humano que tiene por objeto justamente evitar el tráfico ilícito de nuestros datos personales. Claro. Y al mismo tiempo proteger la dignidad de las personas. Entonces, en esa medida, resulta muy relevante que en este nuevo modelo de credencial para votar, la autoridad haya considerado que ciudadanas y ciudadanos deben manifestar por escrito una voluntad que además tiene que ser expresa, y tal como lo puso de relieve la Sala Superior, ese consentimiento debe ser informado. ¿Qué significa esto? Bueno, que el funcionariado de la autoridad electoral administrativa tendrá la obligación de informar cuando uno acuda a los módulos a obtener su credencial para votar o a reponerla, a que le informen sobre el sentido y la finalidad que se le van a dar justamente a esos datos personales. Como el famoso anuncio de privacidad, ¿no? Que tienen los locales comerciales, que ya están obligados por ley, ¿no? Sí. Y ya entonces, ciudadanas y ciudadanos, en ejercicio de ese derecho y de su autonomía, ya teniendo la información suficiente, van a decidir si optan o no porque esos datos permanezcan o no visibles en la credencial para votar. Es decir, lo que implica esta idea es que por defecto los datos no van a salir publicados en la credencial del elector, y cuando haya consentimiento expreso, en este caso del ciudadano, es cuando sí efectivamente se pueden hacer públicos visiblemente. ¿Es correcto esto? Bueno, no, una precisión, más bien a la hora que tú vas al módulo, al llenar el formato que cada ciudadano debe de llenar, hay un apartado especial en donde se le pide a la ciudadana o ciudadano que determine si da o no su consentimiento para que aparezca o no en forma visible la credencial. Y entiendo que si no lo da, no pueden aparecer esos datos. Exactamente, claro. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pero es un consentimiento, y eso es muy importante, expreso y por escrito. Y la Sala Superior, reitero, lo que dijo fue, ese consentimiento debe obtenerse de manera informada. Claro, esto independientemente de responsabilidades de diversa índole, administrativa, penal, en que puedan incurrir no solo particulares o funcionarios de la autoridad administrativa. Claro, porque la custodia y garantía pertenece al Estado, ¿no? De esos datos. Sí. Creo que en ese aspecto el Estado mexicano nos ha fallado con mucha frecuencia. Bien decía Virgilio al principio de nuestro programa, que andaban los datos por ahí circulando, ¿no? En Tepito creo que se vendía la base de datos tenga usted a todos los mexicanos que tienen registrados el IFE, ahí está, nombres, domicilios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ahí debe de ser el Estado mexicano el que refuerce las medidas necesarias para que los ciudadanos tengan confianza en que sus datos están bien guardados, están protegidos y no están pues de manera fácil para cualquier persona o grupo de personas que puedan tener esa información. Yo creo que eso es hoy en día fundamental, partiendo de que nuestra sociedad sigue siendo muy escéptica, muy incrédula a veces de las instituciones y de las autoridades, sobre todo el cumplimiento de la ley. Y yo creo que ahí es el Estado el que debe de garantizar esta parte de que pues sintamos que nuestra información está segura y bien guardada, por un lado. Y por otro lado, yo creo que entramos en esta lógica, y lo decía Javier, de informar. Cuando se refiere a informar, implica una nueva cultura en la cual los mexicanos tenemos que exigir y pedir en un momento dado que se cumpla con este tipo de decirme, oye, ¿qué estás haciendo con mi información? ¿Qué se hace con mi información? Dime mi información a dónde va a terminar. O sea, yo creo que tendremos ahí un grupo importante de funcionarios pues, que estén ya aprendiendo a cómo dar esa información a los ciudadanos, porque
esto es importante, los mexicanos por historia no estamos a veces acostumbrados a pedirle cuentas al Estado. Y entonces asumimos las cosas tal cuales. Es el caso de la encuesta. Yo creo que aquí la resolución del TRIFE le dijo al Consejo General, está bien, la mayoría estuvo por que estén visibles, pero toma en cuenta el otro criterio de que no estén visibles. Claro, o sea, y que no era un porcentaje despreciable, además. Bien, ¿no? Exacto. No es que las mayorías abrumen y las mayorías gobiernen. Ahora las minorías tienen sus derechos. Y yo creo que eso es algo muy importante que va a la esencia, yo creo, de nuestra cultura política, de que de ahora el mexicano diga, es que así lo dijo el IFE, bueno, pues firmo mi credencial de elector. No, puede estar así o puede estar así. Y ya ponemos al ciudadano a tomar decisiones. Sí, no como antes, ¿sí? Firme aquí y firme acá. ¿No? Y me da mi credencial, sí, se la damos en 3 días, pero fírmele aquí, No, espéreme, a ver, dígame en qué consiste todo esto. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Entonces, yo creo que forma parte y debe de ser de la mayoría de edad de los mexicanos respecto a su relación frente al Estado. Y la credencial de elector, que parecería que es una cuestión de identificación oficial, es trascendente para estos efectos. A preguntarle a la ciudadanía, señor, esta información, ¿la quiere o no la quiere en la credencial? ¿Por qué? Porque tiene estas implicaciones. Entonces yo creo que metemos al mexicano a pedir más cuentas al Estado. Claro, tienes toda la razón, Virgilio. Creo que además en este caso particularmente se les está invitando a participar pues, del uso que se le está dando a sus propios datos. Claro, exactamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Pues estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Y tratamos el tema de la credencial para votar y la inclusión, en este caso, de los datos de domicilio con todas las particularidades que ella implica y que son el domicilio externo, el interno, todo lo necesario para saber dónde vivimos y si es conveniente o no que se publique, que esté de manera visible en la credencial de elector o se mantenga exclusivamente esa información de forma encriptada, ¿no? Decíamos una cuestión fundamental que tiene que ver con el ejercicio de esos derechos personalísimos, en este caso la autodeterminación informativa y el tratamiento que se le da a los datos de carácter personal, sobre todo por parte del Estado. Pero también habíamos hablado de una cuestión que me parece que no podemos soslayar, que es el hecho de que los tiempos están exigiendo tratamientos distintos a determinados derechos y los elementos que en este caso podrían intervenir en varios derechos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, cómo se entrelazan y cómo cada uno de ellos tiene finalidades completamente distintas. Me queda claro que entonces la actividad registral en los datos de la credencial para votar pues no tiene nada que ver con lo que nosotros veamos en la propia credencial físicamente. Si tomamos una credencial y vemos que puede aparecer el nombre, la sección y con esos datos serían más que suficientes. Ahora, ¿qué otros datos, al final de cuentas, aparte del domicilio, podrían llegar a encriptarse? ¿Llegaremos a algún momento en el que tengamos un número de credencial de elector y con eso seamos suficientemente identificados ante las autoridades? Bueno, yo creo que sí, eso va a depender mucho de la tecnología. Claro. Yo creo que en principio la fotografía debe seguir ahí. Probablemente los demás datos se pueden encriptar. ¿Sí? Algunos no deberíamos de aparecer ahí. Algunos no, ¿verdad? Algunos a lo mejor vamos a querer la foto de hace algunos años y que no aparezca, pero tarde que temprano, cuando vayamos a votar, va a aparecer nuestra verdadera cara. Yo creo que va a depender mucho de la tecnología y de las medidas de seguridad que protejan los derechos de los ciudadanos respecto a sus datos personales. Que no nos vuelva a fallar el Estado, como con el caso de esa base de datos de la que hablamos hace un momento, ¿no? Dicen, la burra no era arisca, es que la hicieron, ¿no? Claro, y ahí están los antecedentes, están los hechos. O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado? Le corresponderá al Estado salvaguardar nuestra información. Ahora bien, que todos los ciudadanos, la mayoría, a donde vamos y todo tipo de trámites que hacemos frente a la autoridad, estamos permanentemente ventilando la información importante que debe de estar ahí y que el Estado debe de guardar. Y por el otro lado, lo que es la información personalísima, que tú bien apuntabas, estos derechos pro persona, esto como derecho humano, de qué información me tienes que preguntar si la quiero o no en un documento o un dato oficial. Entonces, yo creo que entramos en esta nueva cultura en la cual acercamos al ciudadano a la toma de decisiones junto con el Estado
Y no que antes, pues, nos dijeron, esta es la credencial del elector, si la quieres es así, y si no, pues es tu problema. Si no, no eres nadie. Y no eres nadie, ¿no? Entonces ahí tienes a la gente haciendo cola permanentemente para sacar su credencial de elector por diversas razones, pero yo creo que ahora va a haber colas más largas porque en lo que le explican al ciudadano, ¿verdad? Si quiere o no quiere los datos visibles. Y sobre todo, como decía Javier, están encriptados, están en tu credencial, pero no están visibles. Entonces, eso también hay que explicar a las personas, sobre todo porque nosotros lo entendemos y muy bien, pero la señora que va a hacer su trámite, a lo mejor de su pensión, que le piden recurrentemente la credencial de elector y que quieren ver su domicilio por si sigue viviendo donde vivía el difunto, pues la señora dice, no, espérame, yo como de que el dato esté Exacto, aquí, que ¿no? corresponda con el domicilio, A lo ¿no? mira, otro grupo social digan, no, mira, yo mis datos, por favor, no los quiero por ningún lado, a mí encriptado lo más que se pueda. Es la cultura que viene y la tendremos que dirimir entre todos, ¿verdad? Ciertamente. Hay una cuestión fundamental, y es que se invita con este tipo de resoluciones a que la ciudadanía se implique, ¿no? Como bien decías, tomar decisiones en cuenta del tratamiento que se le va a dar a esa información, pues es un ejercicio ciudadano. Lo que estamos haciendo es invitar a que participe a la persona, andar por casa de a pie, al ciudadano común y corriente, a que tome una decisión en cuenta de algo que es una labor del Estado, de principio a fin, pero que tiene implicaciones para su esfera de derechos. ¿Qué es lo que se dijo en todo caso en el proyecto, Javier, respecto de la falta de certeza que alegaban los partidos originalmente, una vez que se hizo, digamos, esa separación clara entre la parte del contenido de información meramente registral y la parte de identificación de documento común y corriente para que cualquier persona pues, pueda decir, mira, soy fulanito de tal y vivo en tal lugar? ¿Qué es lo que se dijo frente a los agravios expuestos por estos partidos respecto de la falta de certeza y el tratamiento de los datos a la hora de ser separados entre tanto la actividad registral como pues, la función, digamos, común y corriente de esa? ¿Qué se argumentó en la sentencia? Sí, bueno, aquí la Sala Superior fue muy enfática en establecer que este nuevo modelo de credencial para votar no venía a alterar en absoluto la función electoral registral en varias vertientes principales. En primer lugar, en el momento del ejercicio del derecho al sufragio. En segundo término, las obligaciones de ciudadanas y ciudadanos de dar sus datos completos en el módulo. Y en tercer lugar, las atribuciones de dichas autoridades justamente en tratar debidamente esa información y de utilizarla para los fines de la autoridad electoral administrativa. Y entonces, en esa medida, el hecho de reconocer un derecho humano, como este que estamos comentando, no implicaba para nada poner en riesgo el principio de certeza. En el entendido, también dijo la Sala Superior, que el orden jurídico mexicano provee una serie de garantías, en todo caso, garantías secundarias, para que de violarse la normativa electoral, se activen ciertos mecanismos jurídicos, como pueden ser juicios de protección, recursos de apelación, denuncias penales, etcétera, etcétera. Claro, porque nos encontramos incluso hasta la comisión de delitos en el tratamiento de esa información que bueno, pues que es pública, pero no es en sentido estricto para todo el mundo, ¿no? Sí, es una información confidencial. Y en esa medida está protegida porque, y este era otro de los argumentos de los partidos políticos, oye, tribunal, ¿qué pasa con el principio de máxima publicidad? Que debe regir como principio interpretativo la información poseída por el Estado. Al respecto, lo que la Sala Superior determinó era de que en este caso no es aplicable el principio de máxima publicidad porque se trata de datos personales que conforman información confidencial. Claro, que no son generadas por el ejercicio de la función estatal, que eso es lo que al final de cuentas creo que se confunde. Es decir, un documento que tiene una función pública, de naturaleza de derecho público, que es el ejercicio del voto para soporte de la democracia, pero por el otro lado, que es que esa información pues, es privada. Ahí encontramos precisamente, creo que la frontera entre el ámbito del derecho público y el privado, y un tratamiento completamente diferenciado
a través del cual se supone que se garantizan precisamente los derechos de las personas. Sí, y ahí, Pedro, es importante destacar lo siguiente, no está en la sentencia, pero tiene una consecuencia en la vida real, y es no podemos obligar a los particulares ni a entidades de derecho público, esto es a otras instancias de gobierno, a que acepten a la credencial del elector como un documento oficial de identificación. O sea, hay que verlo también, hay que decirlo. Esta consecuencia de, vamos a decir, mejorar mucho el funcionamiento de la credencial del elector, darle un tratamiento que cuide los derechos humanos, no por ese solo hecho estamos obligando a que las instancias privadas y otras de gobierno digan, no importa, lo tiene encriptado, cómo no, le vamos a tomar aquí sus datos. No, tráigame una con su domicilio. Claro. No, pues yo no tengo. Vigente, a poder ser. Vigente, además, si quiere más, pues tráigame acta de vacunación de aquí, acta de nacimiento, pasaporte y esta credencial del lector que no trae el domicilio y un comprobante de domicilio. Oiga, no hagamos eso con la sociedad, o sea, sí. De por sí ya la tramitología que vivimos, le estamos cargando más la mano a la sociedad en este sentido. Entonces, tarde que temprano, y esto es una llamada de atención a la Secretaría de Gobernación, de hagan lo que tengan que hacer y ya saquen un carnet de identidad. Claro, que cumpla esas funciones, esa función, efectivamente. ¿no? Sí, lo que decíamos, el famoso carnet de identidad, o la cédula de identidad nacional, está pues, todavía pendiente, y las funciones que deberían de atribuirse precisamente a ese documento, pues las está absorbiendo por defecto la credencial del elector cuando su origen es completamente otro. Exactamente. Sí, claro. En este caso, habríamos de decirle al legislador, sobre todo, que, pues que hubiera dado el valor justo al documento que en este caso utilizamos como comprobante de domicilio y que no tiene realmente esa función, ¿no? Claro, un poco delimitar hasta para la opinión pública, ¿no? Sí. Es decir, esto es para votar y lo otro, pues ya veremos cómo se identifica usted y su domicilio. Hay una cuestión que quería precisamente preguntarte a ti, Virgilio, porque lo dijiste muy bien, respecto de ese ejercicio de determinadas responsabilidades. ¿Tú crees realmente que estas cosas, aunque sea una decisión muy simple, ¿no? Ir al módulo que emite las credenciales para votar y que le digamos nosotros, oye, pues yo no quiero que aparezca absolutamente ningún dato? Yo creo que eso, y tú al final de cuentas me darás tu opinión, es parte de la conciencia que debe tener todo ciudadano del lugar que ocupa, tanto en el ámbito público como en defensa, al final de cuentas, de su vida privada. Claro, yo creo que también dejemos de lado el paternalismo y asumamos que la ciudadanía se ve obligada a ser corresponsable de la función de gobierno y sobre todo a que se haga cargo de sus derechos y los proteja de mejor manera. Y le estamos dando esa oportunidad, por así decirlo, con esta resolución, de que los mexicanos vayan asumiendo más esa parte que le corresponde en su día a día frente a la autoridad. Y eso implica la oportunidad de cuidar mis datos, hacer conciencia de la importancia de mis datos, ¿sí? No nada más de mi nombre, de mi persona, sino que la información ya también es un valor, es parte de nuestro patrimonio y lo tenemos que cuidar. Y yo creo que ese debe ser el mensaje. Alguna vez precisamente aquí en este tribunal escuché una referencia a las sentencias como instrumentos pedagógicos. Yo creo que hablando en términos de ciudadanía es un buen elemento pedagógico, ¿no? Claro. Algo nos dice respecto de las obligaciones que como ciudadanos tenemos que cumplir. Ya por último, pues digo, el tiempo finalmente se nos está agotando, pero haciendo una especie de recapitulación, podríamos decirle a quienes finalmente nos están acompañando que el tema de la credencial para votar queda resuelto en esta sentencia respecto de la publicación de los datos, primero, al separar la parte registral de lo que son exclusivamente los datos que aparezcan y que pues, hacen las veces de identificación o de comprobante de domicilio. Segundo, el ciudadano ya tiene que tomar la decisión finalmente de si quiere que esos datos aparezcan o no, y que bueno, pues como evidentemente acabamos de mencionar, es una invitación a hacer ejercicio de sus propios derechos, a ser consciente de las repercusiones que tiene la toma de una decisión u otra, y al final de cuentas hacerlos partícipes pues, de parte de la labor de gobierno, que en este caso pues, tiene que ver con la credencial para votar. Y por último, pues podríamos decir que se dirimió de la manera más equitativa posible en esa colisión de derechos, pretendidamente como se planteó por lo menos en el recurso de apelación, y que finalmente vimos que no había tal colisión, ¿no? Simplemente era una separación, digamos, conceptual,
funcional, obviamente, en el sentido de que los datos siguen presentes de cualquier manera dentro de la credencial para votar, ya sea encriptados o de manera expresa, y que por tanto la persona tendrá que tomar esa decisión en el momento en el que vaya a solicitar o a renovar su credencial para votar. Les invitaría a que hicieran un ejercicio de imaginación y que planteáramos, pues, digamos, la situación ideal. ¿Qué otra cosa le hubieras añadido a la... Digo, contando evidentemente que la litis limita cualquier cosa que podamos argumentar en cuenta, pero ¿qué le hubieras añadido tú a la sentencia respecto precisamente de ese contenido pedagógico tan importante que tiene que tener las resoluciones judiciales? De la manera más breve, ¿qué hubieras hecho? Sí, no, justamente, y desde mi perspectiva me parece que está implícita en la sentencia, que es justamente un llamado, por un lado, a las autoridades a que den la información suficiente a las ciudadanas y ciudadanos. Y por otro lado, que estos justamente, en un ejercicio de autonomía personal, decidan si esos datos o no deban estar o no visibles en la credencial para votar. Y me parece que justamente esta cultura de los derechos humanos puede abonar a la confiabilidad de las instituciones, porque si se hace un mal uso de los datos, el ciudadano o ciudadana va a tener disponible los recursos judiciales justamente para que se restaure el orden jurídico violado. Claro, lo que decía en algún momento Virgilio. ¿Tú qué hubieras hecho, Virgilio? ¿Qué le hubieras quitado o le hubieras puesto a esa sentencia? Digo, dentro de esa idea de que estamos invitando al ciudadano que tome una decisión que tiene que ver con su seguridad, con su simple privacidad, etcétera, etcétera, y que pues ahora tienen la oportunidad de ejercerlo de manera fehaciente, ¿no? Claro, claro. Yo creo que aquí lo que en este acto de imaginación que nos pides, pues probablemente me gustaría que los mexicanos con esta sentencia les quedara claro que la credencial de elector es para votar y que no es necesariamente un documento de identificación o de domicilio. ¿Qué me gustaría que hubiera estado ahí? Pues probablemente ya una credencial de elector inteligente, en la cual pudiéramos de ahí quitar todos los datos, salvo alguno como pudiera ser la fotografía o la firma, pero que podamos ir más allá respecto a la información que pide y no nada más quedarnos en el domicilio. Claro. O a lo mejor, ¿por qué no ponerle otros datos? Si se permite, ¿verdad? Que no están ahí, pero que el ciudadano quiere que estén. O sea, a eso vamos a tener que llegar con este tipo de documentos. Yo creo que los derechos humanos, el manejo de la información, pues le dan al ciudadano toda la facilidad de que pongan lo que quiera. Claro, queda claro aquí en esta sentencia que la función de la credencial de elector no es de identificación ni de domicilio. Claro, eso habrá que enseñárselo a la ciudadanía. Exactamente, y yo creo que ahí para qué sirve va a llevar tiempo, va a llevar un gran ejercicio de comunicación del INE ahora, de decirles, señores, la credencial de elector tiene valor, es importante, es relevante, cumple esta función, usted puede poner la información o no de su domicilio, pero le insisto, esto no es un documento de identificación ni para referenciar su mucho domicilio. más que eso. Es mucho más que eso. Y por otro lado, la llamada de atención a las autoridades que corresponde decir, señores, urge ya un documento que haga esta función porque nosotros no la podemos seguir haciendo. Absolutamente. Estamos pervirtiendo el verdadero valor de la credencial para votar. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión. Muchas gracias. Agradecemos finalmente a nuestro auditorio y nos despedimos, no sin antes invitarlos a que participen en un concurso de fotografía que está convocando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues que sobre todo que empiecen a tomar fotografías por los medios que ustedes estimen oportunos. Ya verán la convocatoria, espero que todos ustedes se acerquen por lo menos a ver. Está abierta para todo el público y de lo que se trata es cómo vemos finalmente la democracia. Este ha sido un tema importante para poder establecer ese tipo de relaciones con pilares importantísimos de la sociedad, finalmente la manera en la que políticamente nos organizamos. Les agradecemos mucho y contamos con ustedes para la próxima. Muchas gracias.